Price, a lo que siguen insistiendo los republicanos, al tema de los grupos guerrilleros o los cárteles guerrilleros, para que sean considerados oficialmente como terroristas, lo cual traería consecuencias sumamente graves en la relación México-Estados Unidos, etcétera. Tú tienes la palabra y te escuchamos con mucha atención. Gracias, Pepe. Buenas noches. Estaba escuchando en el segmento anterior y tienes toda la razón. La actitud en el Departamento de Estado ha cambiado y es una actitud de mucha más presión, aunque Ned Price terminó con toda su intervención el día de hoy diciendo que no le tocaba ni a él ni al Departamento de Estado presionar, sino que le tocaba a él invitar a las autoridades mexicanas a buscar a los responsables. Y en realidad a quien le toca presionar o a quien le tocaría actuar mucho más en conjunto con las autoridades mexicanas es al Procurador de Justicia, Merrick Garland, que el día de hoy dijo que estaba trabajando con el gobierno de México y que pensaba seguir trabajando con el gobierno de México mientras el gobierno de México quisiera cooperar y saber quiénes son los responsables y que estos responsables sean presentados ante la justicia. Por cierto, Pepe, esto te va a interesar. Yo no lo sabía, esto me enteré hoy buscando toda esta información y preguntando. Yo no sabía que en la oficina, la más grande oficina del FBI, la mayor representación en el mundo, fuera del FBI en los Estados Unidos, ¿sabes en dónde está? Está en la Embajada Americana en la Ciudad de México. Esta es la delegación más grande del FBI. Entonces el FBI tiene una gran cantidad de recursos dentro de México que se pueden usar. El problema es que está supeditado a lo que las autoridades mexicanas puedan y permitan y dejen que hagan. Entonces hay mucho que pueden intercambiar. En cuestiones de criminalística tienen lo más avanzado, pero todo dependerá de que las autoridades mexicanas lo dejen o dejen que esto ocurra. Ahora, hay claramente dos actitudes en Washington. Una, la del gobierno federal, Pepe, que es de vamos a trabajar juntos y ojalá y el gobierno de México nos deje seguir trabajando juntos y en cooperación. Y la otra es la que estamos hablando y de la que hemos estado reportando en el Congreso de Estados Unidos, en donde hoy, por ejemplo, el senador Lindsey Graham. Y Lindsey Graham es alguien muy importante porque es alguien a quien otros senadores siguen. Él fue presidente de la Comisión Jurídica y una serie de otras posiciones que han sido muy importantes. Y el día de hoy él tomó las propuestas de la otra Cámara en cuanto a hacer a los carteles mexicanos organizaciones terroristas y las introdujo en el Senado. Entonces, esta propuesta ya está en las dos cámaras del Congreso. Ahora sí pueden avanzar. La cuestión es hasta dónde pueden avanzar y qué es lo que quieren decir cuando declararían a las organizaciones de carteles, de la droga, organizaciones terroristas. Y algo que me explicaban es que en realidad nadie está hablando de meterse en México y que por favor ese tipo de pensamiento no exista. Que ellos podrían incluso vigilar y con el permiso de México hacer que la Agencia Nacional de Seguridad y que algunas otras organizaciones de Estados Unidos escuchen las conversaciones, escuchen las llamadas telefónicas, pongan un paraguas encima de donde creen que hay organizaciones criminales y entonces les sigan los rastros y esa información la compartirían con México hasta que haya un nivel en el que los dos gobiernos estén cómodos a hacerlo. Entonces, es ahí en donde estamos. La iniciativa del senador Graham puede caminar muy rápido y en realidad no estamos hablando al final de una invasión. Pero sí estaríamos, por ejemplo, hablando de esto que te digo, de buscar y de rastrear las comunicaciones, de utilizar a los satélites y a los aviones AWACS y a una serie de otros equipos que pueden rastrear y pueden entrar en territorio mexicano con el permiso de México y entonces establecer contactos y identificar a los grupos criminales en donde estén. Y además de eso, lo que seguirían haciendo sería buscando a los patrocinadores y a los socios de esos carteles dentro de Estados Unidos para saber quiénes son, al final de cuentas, quienes distribuyen toda esta droga, quiénes son los que los ayudan, quiénes son los carteles de los Estados Unidos. Entonces, en ese punto estamos y lo que sí estamos viendo es que en el Congreso esto va a avanzar muy rápido. En la administración, te voy a decir, están haciendo de una forma mucho más amigable y mucho más de acuerdo con el gobierno de México. No hay que esperar ningún tipo de presión, porque ellos saben, y te lo he dicho muchas veces, ellos saben que cuando nos presionan a los mexicanos, entonces lo único que obtienen es lo contrario.
En México la fuerza ni los zapatos entran y ellos lo saben. Entonces este tipo de cosas nos hace ser mucho más cordiales y que haya una relación mucho más de acuerdo entre los dos países. Pero obviamente si hay colusión, si hay complicidad, si hay todo eso, eso va a salir en todas estas investigaciones, Pepe. Armando, finalmente te quisiera preguntar cómo has juzgado, cómo has leído las reacciones que ha tenido todo este episodio en los medios de comunicación, tanto de la televisión abierta como la televisión restringida, como los medios de la prensa escrita, los portales. ¿Cómo han reaccionado los medios? Porque aquí en México el presidente de la República tuvo malos comentarios hacia los medios estadounidenses, acusándolos de exceso de amarillismo y de no actuar en consecuencia cuando ciudadanos mexicanos son muertos en la Unión Americana, como diciendo que los americanos son más importantes que los mexicanos, y esto al presidente le molestó. Mira, te pongo cómo lo dijo por la mañana, hoy nuevamente, insistiendo en ello. Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios, ¿no?, en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información. No así cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias. Claro que lamentamos lo que pasa, ¿no?, en nuestro país, y este hecho en especial, y ofrecemos nuestras condolencias sinceras. Fue lo que señaló el presidente de la República respecto a los medios estadounidenses, desde luego, Armando. ¿Qué has visto tú? El señor presidente López Obrador tiene mucha razón en cuanto a estar indignado por todo este ruido que él percibe que hay en los Estados Unidos. Desafortunadamente, yo creo que él ha sido mal informado, porque la forma en la que se ha reportado todo esto ha sido con gran cuidado. Ha habido muy poco amarillismo, ha habido muy poco ataque, por ejemplo, a México. Se ha hablado de los carteles y de la responsabilidad criminal de los carteles, pero no se ha hablado nada que no sea la realidad que hemos visto y que hemos reportado todos. Al señor presidente le debían informar seguramente, porque todas estas informaciones surgen en inglés y entonces muchas veces podría pasarse algún tipo de término o algún tipo de palabra y entonces se podría malentender el contenido. Yo no he visto ese amarillismo y al contrario, una de las cosas que le deben informar al señor presidente es que en Estados Unidos están sacándolo a él de sus conferencias de prensa y directamente citándolo, haciendo una traducción bastante exacta de lo que él dice para introducirlo dentro de toda esta información y darle una gran calidad y una validez muy grande a lo que el señor presidente dice. Entonces, con este tipo de cosas, lo que te quiero decir es que hay dos tipos de prensa en Estados Unidos: la prensa general, la prensa grande, la prensa de los grandes diarios y las grandes cadenas de televisión. Hay también la prensa de la extrema derecha. Esa prensa de la extrema derecha, si el señor presidente le está viendo, entonces sí podría encontrarse ahí una serie de ataques que va a ser muy incómodo el estar sintonizando eso. Pero es una prensa que está identificada en los Estados Unidos y la gente lo sabe. Entonces es solamente un segmento. El resto de la prensa ha sido cuidadoso, ha sido respetuoso y, como te digo, han estado citando directamente al señor presidente y las cosas que él declara en la mañana, y han hecho las traducciones con mucho cuidado, Pepe. Te agradezco mucho, Armando. Seguiremos atentos. Gracias. Buenas noches, Pepe. Gracias.